al respecto, y ya está con nosotros acá en el estudio una invitada muy interesante, la doctora Claudia Ortiz Calderón, que es bioquímica, es doctora en Ciencias Biológicas de la Universidad de Chile, profesora en la Universidad de Santiago, donde lidera el Laboratorio de Bioquímica Vegetal y Fitoremediación, y además ella es coordinadora del eje de liderazgo femenino del consorcio Science Up. ¿Cómo estás, Claudia? Muy buenas tardes. Hola, Andrea, buenas tardes, gracias. Bueno, en primer lugar, preguntarte sobre este tema, además que el Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación dio a conocer una radiografía sobre la brecha de género en muchos ámbitos, y una de esas es las patentes. ¿Cómo estamos en nuestro país en esa brecha relacionada con este tema? Bueno, tal como tú dijiste, efectivamente hay una brecha importante. Sin embargo, es importante también decir que estamos igual que todos los países en el mundo. O sea, en el fondo esa es la tendencia, ya en donde tenemos un 20%, 19%, digamos, de patentes que corresponden a investigadoras o inventoras. Bueno, de hecho estaba acá viendo, por ejemplo, el porcentaje de inventoras chilenas con patentes solicitadas respecto al total de personas que realizó algún tipo de invención, y en comparación con otros años, el 2019 22%, el 2020 un 20%, el 2021 un 20%, y ya el 2022 un 24%, y yo no sé si esto es como variable, ¿o no? Sube, baja, no hay como una constante en aumento. Correcto. De hecho, si uno mira históricamente, hay varios trabajos, la INAPI ha hecho varias radiografías, por ejemplo, hizo un análisis entre el 2013 y el 2022, y ahí se llega a un promedio de un 19%, digamos, en términos de brecha. Pero si uno mira la tendencia, a veces es positiva, a veces es negativa, entonces es súper variable. Entonces, claramente ahí hay algo que está pasando y que se tiene que abordar. Claro, o sea, de hecho, si vemos la distribución de trabajos indexados con autoría según sexo, acumulado del año 2008 al 2022, 35% mujeres, 65% hombres. O sea, sigue habiendo esta brecha enorme. Antes de que analicemos esto, porque igual es un tema bien interesante y que tú has sido bien lideresa en el tema de las patentes, tienes como 9 patentes, pero para que la gente que no sabe y que nos está escuchando, tratamos siempre de hacer un programa bien informativo y educativo. ¿Qué es una patente? ¿Qué es patentar una idea o una invención? Bueno, patentar es una forma de proteger un desarrollo, en este caso, por ejemplo, una tecnología, un producto, un proceso, es una manera de proteger la propiedad intelectual. Entonces, hay varias maneras, no es solamente patentar, o sea, patentar es una de ellas. Y desde el punto de vista de las tecnologías, normalmente lo que uno hace es generar patentes de invención. Y eso significa que tú dentro de la universidad o en una empresa creas algo y eso lo patentas. ¿Qué desarrollo tiene que tener esa invención o esa investigación? Porque también recordemos que, claro, se hace una investigación, se publica en un paper, que es una revista científica, y me imagino que eso después puede saltar a ser un producto que se patenta. ¿Cómo es? Bueno, en el caso de las patentes las pueden presentar universidades, centros de investigación, pero también, ojo que es importante decir que las patentes también las pueden presentar empresas o personas naturales. Yeah. De hecho, en algunos casos, el volumen de patentes presentadas por personas naturales siempre es mayor. Las universidades también tienen, digamos, un papel importante allí. Y desde el punto de vista del proceso, normalmente el desarrollo ocurre y antes de publicarse, porque eso puede afectar a la novedad de la patente, tú tienes que entrar en el proceso de patentamiento. Por lo tanto, las publicaciones vienen después de haber presentado la patente, porque si no, se puede afectar justamente, digamos, el proceso de patentamiento. Y ahí, en el caso que tú desarrolles un invento en la universidad, ¿quién se queda ahí con la patente? ¿Es conjunta? ¿Es quien lo hace o es la universidad? Porque igual ahí siempre hay un tema, ¿no? Claro, mira, cuando los desarrollos son derivados de fondos públicos, ANIT, por ejemplo, ¿no es cierto?, Corfo, entonces la propiedad de la patente es siempre del beneficiario, en este caso la universidad, o el centro de investigación, o la empresa, digamos, quien sea el beneficiario directo de ese fondo. Pero cuando uno hace un desarrollo en conjunto con empresas, es decir, participan empresas en el proyecto, posterior a el desarrollo, uno negocia con la empresa, por ejemplo, la exclusividad de uso de la patente por un determinado tiempo, una determinada cantidad de años, por una determinada tasa. Y eso sí lo ve la universidad y es caso a caso. Ya, y esos son finalmente soluciones que se venden a empresas de invenciones que no existían antes en el mercado o que existían, pero quizá algo que está hecho en Chile es distinto que algo que puede comprar una empresa en China o en India.
Claro, la idea de una patente es que tenga justamente este grado de innovación suficiente que le permita, digamos, ser patentada porque pasa por un proceso, pero al mismo tiempo una patente per se no tiene un gran valor si no es transferida. Y eso es una tarea que hoy día las universidades se están abocando fuertemente, porque puedes tener un banco enorme de patentes, pero si esa patente no es transferida a un tercero, tal como tú dices, entonces esa patente no genera valor. Por lo tanto, la transferencia es fundamental, no solo el patentamiento, sino que también el proceso posterior. Y ahí, también viendo la cifra de INAPI, lo comentábamos al inicio, o sea, el 21% de las patentes son de mujeres ya y más del 70% de hombres. ¿Por qué pasa eso? Igual en Chile no se patenta mucho, todavía falta en comparación con otros países que lideran en este campo. ¿Qué pasa ahí? O sea, somos pocos inventores los chilenos, porque desde mi perspectiva y analizando un poco el ecosistema, igual hay un desarrollo súper potente en ciencia, tecnología, conocimiento e innovación en el país, y sobre todo desde regiones. Pero ¿por qué no se llegan a patentar? ¿Es muy caro? ¿Es complejo el proceso? ¿O los inventos quizás no son como para patentarlos? Mira, uno podría decir que son todas las anteriores, porque finalmente la brecha de género en términos de patentes también es un reflejo de la brecha de género en general en ciencia y tecnología. El campo del patentamiento y de la invención siempre ha sido un área masculina, por lo tanto, ahí, digamos, esa brecha es un tema cultural que evidentemente hay que ir, ¿no es cierto?, avanzando sobre ello. Pero por otro lado, sí, el proceso de patentamiento tiene un costo, porque tú tienes que presentarlo a través de una organización, de una institución, ¿no es cierto?, que hace todo el trámite, y eso tiene un costo, pero además los procesos no son cortos. Hoy día el promedio de un patentamiento de una tecnología, estamos hablando de unos 4 o 5 años, sin embargo, en mi caso, por ejemplo, se han demorado bastante menos, estoy hablando de 3 años desde que tú la presentas. Eso es súper rápido. Y eso es gracias a que hoy día se pueden tramitar a través del convenio PCT, que es un convenio internacional para poder patentar, y eso hace que sea una especie como de camino, no fast track, no es más rápido, no te saltas ni un proceso, pero sí acorta los tiempos. Ya, pero si no patentas no puedes vender. Si no patentas, tú no puedes transferir la tecnología, claro, y por lo tanto esa tecnología en realidad puede ser de uso amplio. O sea, si tú no lo patentas, cualquiera lo puede usar. Claro. La idea del patentamiento es precisamente darle valor a ese desarrollo y a ese conocimiento. Bueno, de hecho estaba acá viendo que durante el 2024 el Instituto Nacional de Propiedad Industrial, el INAPI, concedió un total de 2.033 patentes por invenciones, donde el 89% fue a solicitantes extranjeros y solo el 10,8% a residentes nacionales. Y estas patentes entregadas por el INAPI otorgan la exclusividad para el uso comercial de estas invenciones, que recién lo conversamos. O sea, es demasiada la diferencia, extranjeros versus chilenos. Sí, pero eso ocurre justamente por el PCT. Por ejemplo, si yo presento una patente hoy día vía PCT, esa patente se presenta simultáneamente en Brasil, Australia, Estados Unidos, ¿no es cierto?, en aquellos países en donde nosotros pensemos que la tecnología puede tener un impacto interesante. Perfecto. Desde el punto de vista de la venta de la tecnología. Por lo tanto, eso ocurre también desde fuera. O sea, alguien ve a Chile, y eso es interesante, yo creo que es un muy buen indicador para Chile, porque significa que a Chile se le está viendo como un país interesante para poder, ¿no es cierto?, presentar una patente. Eso. Y generar una tecnología, porque va a haber ahí un nicho de mercado para esa tecnología. Ya, o sea, porque uno puede decir, bueno, es que las cifras no son como muy alentadoras, pero desde el punto de vista que tú describes, claramente es interesante. Ahora, entendiendo que estaba viendo que el año pasado INAPI recibió 4.102 solicitudes, o sea, no todas las patentes que se presentan quedan aceptadas, o sea, hay un proceso también. Claro, justamente ese es el proceso. Si el proceso en realidad de presentar la patente es relativamente rápido, porque depende de qué tan rápido tú escribas el disclosure, que se llama el documento inicial, pero posteriormente, una vez que ingresa INAPI, pasa por una serie de peritos, de peritaje, y los peritos van evaluando las diferentes características que debería tener esa patente, y por lo tanto una patente se puede quedar en el camino perfectamente, porque tú no fuiste capaz de sostener, digamos, una objeción de los peritos, por ejemplo, del peritaje. Entonces, en ese sentido, sí, hay muchas patentes que se quedan en el camino. Ahora, yo veo que esto es súper positivo. O sea, estamos hablando que ya tenemos 4.000 más o menos solicitudes de patente, quizás no todas quedan. Ahora, el tema es la brecha de género principalmente, que es el tema que hoy día nos convoca, pero estaba acá viendo que según los datos de INAPI, Estados Unidos lideró el listado de países con 1.084 solicitudes el año pasado, seguido por Chile, después Suiza, Alemania, China. O sea, igual estamos
bien, o sea, estamos avanzando, que tiene que ver con lo que yo decía, que tenemos un desarrollo de ciencia, tecnología, de transferencia tecnológica en el país que es súper bueno. Sí, absolutamente. Si uno mira las cifras hacia atrás, efectivamente vamos aumentando. Hay un delta, sí, siempre, pero hay una tendencia a ir mejorando y ir aumentando, y claramente eso tiene que ver con las políticas que se están implementando a nivel de ciencia y tecnología en el país. Ahora, las principales áreas tecnológicas donde están estas patentes son productos farmacéuticos, un 25%, biotecnología, un 13%, productos orgánicos elaborados, un 10%, ingeniería química, un 7%, y también química de materiales. En ese sentido, quería también preguntarte sobre tus patentes. Tú tienes 9 patentes, ¿no? Nosotros hemos presentado 9, hay ¿Ya? una que está en proceso ahora, y el resto está toda, hay una que se cayó en el camino, y las otras están concedidas, así que sí, hemos presentado hartas y nos ha ido bien, digamos, con el proceso. Y eso quería saber porque, tú eres líder del Laboratorio de Bioquímica Vegetal y Fitorremediación de la Universidad de Santiago de Chile. Has desarrollado soluciones biotecnológicas innovadoras para principalmente mitigar el impacto ambiental generado por las actividades industriales, especialmente en el sector minero. Y además tu labor ha estado también representada en cerca de 40 publicaciones científicas en estas patentes que mencionaba. Y ahí me gustaría que a lo mejor nos cuentes sobre una de las patentes, esta que recién mencionaba, de qué se trata, cuál es la importancia, cuál es el impacto que puede tener en la sociedad y en el mercado. Mira, voy a mencionar la primera patente, que fue súper larga, digamos, porque fue un proceso largo que tiene que ver con el desarrollar una tecnología basada en plantas para poder mejorar y remediar un suelo contaminado por elementos metálicos o por desechos de la minería. Y eso se llama fitorremediación. Uh-huh. Básicamente es una tecnología basada en plantas y que está muy en línea con las soluciones basadas en la naturaleza. Y actualmente estamos trabajando con cianobacterias que son autóctonas, que hemos colectado desde el desierto de Atacama, y tienen un potencial biotecnológico enorme para la mitigación de material particulado, para el mejoramiento del suelo, para la interacción con plantas, y son beneficiosas para las plantas, etcétera. Entonces estamos explorando también nuestro capital nativo, finalmente. Sí, bueno, de hecho conoció el término de biorremediación por el proyecto Las Salinas en Viña del Mar, ubicado en el borde costero, este terreno de 16 hectáreas, que es un proyecto de las empresas Copec. Tiene que ver más o menos con eso, ¿no? Claro, la biorremediación, como definición directa, digamos, está asociado a microorganismos solamente. Por eso es que se habla de fitorremediación, porque fito, digamos, el prefijo para planta. Entonces, las plantas sí no actúan solas, o sea, ninguna planta, digamos, es como nosotros tenemos microbiota intestinal, las plantas tienen microbiota también. Por lo tanto, el conjunto de plantas más microorganismos puede generar un impacto súper positivo sobre un ambiente que está degradado o contaminado. Por ejemplo, con esa patente, ¿qué es lo que has logrado en transferencia tecnológica? Mira, nosotros hemos hecho trabajos con Codelco, con otras mineras también, y eso nos ha permitido generar pilotos de remediación en sitios que están impactados por estas actividades mineras, incluyendo depósitos de relave, o sea, arenas de relave, que es, digamos, un pasivo ambiental bastante molesto, digamos, y que podría ser muy perjudicial en la minería. Y eso ha permitido mejorar la calidad del sustrato en varios porcentajes, aumentar, por ejemplo, la materia orgánica, aumentar la microbiota, mejorar la cantidad de nitrógeno, etcétera. Y sobre todo, mitigar la emisión de material particulado por las raíces, porque las raíces funcionan como una especie de red, ¿no es cierto?, que va a retener este suelo que está degradándose o que se está dispersando. ¿Y esto en cuánto tiempo se podría decir que un suelo queda utilizable? Y utilizable para el ser humano o para los animales. Te lo pregunto porque este proyecto de Las Salinas generó un montón de controversia, donde los vecinos y vecinas se quejaban de que a pesar de que hay evidencia científica, a pesar de que está esta tecnología, es imposible vivir en esos suelos por la contaminación. ¿Qué se puede lograr? Mira, depende del sustrato que estés tratando, porque por ejemplo, arenas de relave no son suelo y nunca lo van a hacer. Exacto. Entonces, en ese sentido, hay que ser como súper claro y definir qué es lo que estoy remediando. Si es un suelo, por ejemplo, que está degradado porque ha sufrido el impacto, porque se ha depositado, por ejemplo, o un derrame de petróleo ha habido, digamos, eso sí se puede remediar dependiendo de la profundidad y el impacto, porque a veces es tan fuerte, es tan grande el impacto, que de verdad lo único que queda es remover y sacar.
y a lo mejor remediar ex situ, que es lo que también se utiliza. Pero en el caso de las plantas, ahí hay un horizonte de remediación que depende de la longitud de las raíces, por ejemplo, y de la capacidad de la planta para poder hacer esta conversión de compuestos orgánicos e inorgánicos o la remoción de metales, por ejemplo. Perfecto. Y eso significa que uno tiene que saber qué planta es, saber cómo es el sustrato. O sea, por eso se habla de tecnología, porque no es llegar y plantar. Que mucha gente piensa que vamos a poner una planta aquí y va a mejorar. Son procesos lentos. Son procesos lentos porque son procesos biológicos. Exacto. Y están sujetos a los ciclos naturales también. Claudia, para ir cerrando, dos cosas. Uno, las personas que nos están escuchando, hay muchas mujeres investigadoras que escuchan el programa. ¿Qué les recomendarías tú en el caso de tener una idea, una invención, y para que esto también se acorte esta brecha de género que tenemos entre hombres y mujeres con las patentes de las invenciones? Mira, yo lo que sugiero siempre es trabajar en equipo, porque uno llega más lejos y más rápido, pero nunca dejar el liderazgo, porque eso también pasa mucho. La transferencia del liderazgo, digamos, hacia algún colega, qué sé yo. Entonces, liderar el grupo, liderar la idea, porque es tu desarrollo, ¿no es cierto? Tú partiste con ello, pero creo que trabajar en equipo es súper importante. Entonces, nunca dejar la cabeza, digamos, de lo que tú crees que es interesante y seguir adelante. Bueno, quería también aprovechar de comentar un evento que ustedes están organizando que se llama Ciencia en Perspectiva, en el marco del Día de la Mujer, el consorcio Science Up, que tú trabajas ahí de coordinadora de un área. Van a estar realizando actividades que comenzaron ayer, siguen hoy y terminan mañana. Cuéntanos de qué se trata, cortito, para que también las personas que nos están escuchando si pueden participar o no. Sí, mira, esto se enmarca, digamos, en lo que llamamos el mes de la mujer, ¿no es cierto?, por el 8 de marzo, y es una serie de actividades que partió ayer con una película, Ágora, que fue, digamos, comentada por una colega que es matemática. Entonces, estamos dándole relevancia a la mujer científica, y hoy día tenemos dos actividades súper interesantes que son premiaciones para mujeres científicas que han escrito cuentos cortos relativos a su propio quehacer. Y también queremos reconocer a la primera generación de mentees, es decir, mujeres jóvenes científicas mentoreadas por mujeres científicas con mayor experiencia, con un equipo de mentoras que ya tenemos en la Universidad de Santiago. Perfecto. Y eso es gracias al consorcio Science Up. Ya. ¿Y alguna página web donde las personas puedan encontrar la información? Ahí acá está viendo, bueno, hay un código QR, busquen Ciencia en Perspectiva en la Universidad de Santiago, ¿no? Ahí. Sí, y de hecho en las redes sociales, Instagram, bajo Science Up, porque ese es el nombre, digamos, del consorcio, claro, Science Up, y ahí pueden ver todas las actividades que estamos realizando. Perfecto, bueno, te quiero agradecer la doctora Claudia Ortiz Calderón, académica de la Universidad de Santiago, además coordinadora del eje de liderazgo y participación femenina del consorcio Science Up. Muchas gracias por estar hoy día con nosotros acá en Tu Nuevo ADN. No, gracias a ti, un placer. Bueno, y nos vamos agradeciéndoles a todos ustedes por la sintonía.